1984 es una de las distopías más famosas y más leídas de la literatura universal, pero en realidad Orwell la escribió observando lo que estaba sucediendo a su alrededor en su ciudad natal de Londres, en Inglaterra, pero también en toda Europa en los años de posguerra que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Orwell observó lo que estaba pasando política y socialmente a su alrededor en aquel momento, a finales de la década de los años 40 del siglo XX, e imaginó cómo podría ser el futuro, pero no un futuro muy lejano. Este libro, los acontecimientos narrados en este libro, suceden en el año 1984. Si esta novela fue escrita en 1949 y ambientada en 1984, quiere decir que George Orwell estaba ambientando esta novela en el futuro, pero solo a 35 años vista, es decir, solo 35 años más tarde. Aquí no se trata de imaginar un futuro muy lejano, cientos de años, miles de años después. Se trata de imaginar un futuro plausible, incluso posible, a partir de la realidad que el propio escritor observa a su alrededor en aquel momento. Como digo, 1984 es una de las grandes y más famosas distopías literarias. Normalmente la encontramos en listas que también incluyen Fahrenheit 451 de Ray Bradbury o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Incluso a veces también la encontramos en compañía de una novela bastante más reciente, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood. ¿Se merece 1984 esta fama como una de las distopías literarias más famosas y más leídas de la literatura universal? Sí, se lo merece. Si te interesa este tipo de género, te recomiendo empezar sin duda por 1984. Si ya has leído algunas distopías más recientes, pues también te recomiendo que vayas al original. Claro que no es la primera distopía, pero aquí Orwell hace cosas, inventa conceptos, se imagina un tipo de sociedad que después muchos escritores han imitado. Además, como alguien que ha leído 1984 varias veces, te puedo decir que este libro, aunque escrito en 1949, es un libro que ha envejecido muy bien, o mejor dicho, apenas ha envejecido o no ha envejecido. Es un libro que se disfruta muchísimo leyendo desde la perspectiva actual, aunque hay que tener en cuenta el contexto histórico de la época para entenderlo bien, pero ya hablaré de eso de aquí a unos instantes. No te voy a engañar, 1984 es una lectura difícil. Vamos a ver, es un libro bastante breve, se lee relativamente rápido. Yo diría que un lector medio, un lector que no lea muy rápido, que le pueda solo dedicar, no sé, media hora o algunos minutos cada día, podrá leer esta novela quizá en el espacio de una semana más o menos. Es una novela difícil no por su estructura, no porque sea experimental ni use un lenguaje difícil, nada de eso. Al contrario, es una lectura difícil porque toca, mejor dicho, temas difíciles. Es una novela que por momentos es bastante incómoda de leer, pero al mismo tiempo, y esto puede ser una paradoja, es una novela que engancha muchísimo desde el principio. Es una novela que cuando empezamos a leer queremos seguir leyendo, queremos seguir viendo qué va a pasar, a dónde nos lleva la historia. Es una novela que tiene unos personajes, sobre todo un personaje principal con el que nos identificamos enseguida, y entonces estamos con él, empatizamos con él y queremos ver qué es lo que pasa, y queremos también conocer esta sociedad futurista, pero no tan futurista para nosotros ahora, claro, una sociedad que estaría en el pasado, ¿no? Pero bueno, hay que leerlo con los ojos de aquella época. Entonces, una sociedad futurista de aquí a 30 años, cómo podrían ser las cosas a partir de los años 40. Por eso es una novela que engancha de muchas maneras a lectores diferentes. Por un lado, si te gustan las distopías, no te la puedes perder, pero por otro lado, si te interesa la historia del siglo XX, tampoco te la puedes perder, porque es una novela que está basada, aun siendo una distopía, está basada en la realidad de aquel momento histórico tan interesante y tan crucial como fue la
posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, para los amantes de una buena trama, de una buena historia, también 1984 es absolutamente imperdible y te lo pasarás muy bien leyéndola, aunque también te sentirás muy incómodo, como digo, por momentos, por la dureza de algunas de las cosas que se retratan aquí. También sin hacer ningún spoiler, pero para que estemos claros, no quiero engañarte, no quiero que entres en este libro con una idea equivocada. Esta novela, 1984, al contrario que otras distopías que hay por ahí, no tiene un mensaje final de esperanza. Es un libro donde reina la desesperanza. Entonces, no es un libro del que vayas a salir pensando que todavía el género humano tiene una esperanza, que todo puede ir a mejor, sino todo lo contrario. Acabarás la lectura pensando que todo se va a ir al... En fin, creo que ustedes me entienden. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en principio, los totalitarismos de derecha, o sea, el nazismo alemán y el fascismo italiano, quedan enterrados, por lo menos de momento, aunque es cierto que sí se mantienen en Europa, y a veces esto no se tiene en cuenta, varios regímenes totalitarios, dictaduras de extrema derecha, como sería la España de Franco o el Portugal de Salazar. Pero lo que tenemos al final de esta guerra es un gran surgimiento, un gran crecimiento del totalitarismo de izquierda, liderado por la Unión Soviética, claro, y que comenzará a expandirse inmediatamente después de la guerra por partes de Europa, no solo ya del este, sino también central, llegando incluso a Berlín, en Alemania. Orwell observa esta realidad. Él había sido periodista, había escrito muchos ensayos sobre política e incluso había participado en el bando republicano, es decir, en el bando del gobierno legítimo español en la Guerra Civil Española. Y sus experiencias en la Guerra Civil Española, que tienen mucho que ver con 1984 y con su pensamiento político y sobre la actualidad de su momento, están reflejadas en este otro libro maravilloso, Homenaje a Cataluña, que también recomiendo. No es una novela, no es ficción, son sus memorias sobre su participación como soldado y periodista en la Guerra Civil Española, que como sabes duró entre 1936 y 1939 y fue el preludio de lo que sería después la Segunda Guerra Mundial, porque en la Guerra Civil Española también estaban enfrentados, también estaban involucrados la Italia fascista de Mussolini y la Alemania nazi de Adolfo Hitler, y también estaban las fuerzas de izquierda representadas por el bando republicano. Eso sí, estas mucho más divididas entre socialistas, comunistas, anarquistas y simplemente demócratas republicanos. Ya sabemos qué bando ganó la Guerra Civil Española. Fue el bando de la derecha o de la ultraderecha, liderado por el general Franco. Esta no fue la realidad, este no fue el caso en la Segunda Guerra Mundial, en la que ganaron los aliados, donde no solo estaba Estados Unidos, sino también el Reino Unido y otros países, y esto es clave, la Unión Soviética. No nos olvidemos de esto. Entonces, ¿qué hace aquí George Orwell? Observando toda esta realidad, habiendo observado ya de primera mano, habiendo vivido la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, él escribe una distopía donde se inventa un mundo totalitario, un mundo o varios países regidos por un gobierno totalitario, pero este gobierno totalitario tiene características tanto de izquierda como de derecha. No nos engañemos, Orwell era un hombre, era un escritor, era un periodista de izquierdas. Él se definía a sí mismo como socialista democrático. Sin embargo, precisamente por ser periodista, por ser escritor, por ser pensador, era muy crítico, digamos, con el otro bando, entre comillas, con los pensamientos de derechas, pero también era muy crítico con el pensamiento y con los gobiernos de izquierdas. Vamos a hablar ahora un poquito sobre George Orwell para ver de dónde viene esta ideología socialista democrática, este pensamiento de izquierda, su ideología. Bueno, George Orwell nació en la India británica.
No en la India, como entendemos hoy el país asiático, sino en la India británica, que era un territorio mucho más grande y era una colonia del todavía entonces existente Imperio Británico. Él nació allí, vivió allí muchos años, creció allí y por lo tanto era un ardiente anti-imperialista. Para él era absurdo que Gran Bretaña o Inglaterra en concreto solo pudiese funcionar a base de la explotación de millones y millones de personas en la India. Él fue testigo de cómo los nativos eran explotados, de cómo se morían muchas veces de hambre y no entendía cómo esa situación podía ser buena ni beneficiosa para nadie. Pero al mismo tiempo, como parte de su pensamiento crítico, Orwell también pensaba que la India no estaba preparada para gobernarse sola, que una posible independencia tampoco sería necesariamente la solución. Lo que estoy intentando transmitirles es que Orwell tenía un pensamiento complejo, no era una persona que buscase soluciones fáciles, ni que viese todo en blanco y negro, ni dividiese el mundo entre buenos y malos. Era alguien que era capaz de observar la complejidad humana y social, política, económica, etc. y reflejaba eso en sus obras, tanto en sus ensayos como en su obra de ficción. Bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno en la novela 1984 porque hay mucha tela que cortar. Para nosotros este título, 1984, nos sugiere el pasado. Pero tenemos que leer esta novela desde la perspectiva en la que fue escrita en 1949, es decir, pensar que estamos en una sociedad futura. Yo creo que lo que nos puede ayudar es pensar en este libro como algo que sucede en una sociedad alternativa, en una sociedad diferente, porque el mundo reflejado aquí es bastante diferente del que conocemos en ciertos aspectos, aunque en otros aspectos nos puede parecer muy familiar, sobre todo porque los conceptos que se inventó Orwell en esta novela se siguen usando, incluso en la cultura popular, pero ya llegaremos a esto. Lo importante es saber que la división sociopolítica del mundo era muy diferente, o mejor dicho, es muy diferente en 1984. Esto quiere decir, en primer lugar, y esto es fundamental, que el mundo no está dividido en los países que nosotros conocemos actualmente, pero tampoco en los países que existían como tales, como estados-nación, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Francia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, España, Irlanda, Unión Soviética, Italia, etcétera, 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 Japón, China, etcétera, etcétera. No, el mundo está dividido en 1984 en 3 regiones diferentes. Básicamente el mundo está dividido en 3 potencias imperialistas. Por un lado, Oceanía, por otro, Eurasia y por otro, Asia Oriental o en inglés, en la versión original, East Asia. ¿Ok? Entonces tenemos Oceanía, que comprende los siguientes países que nosotros reconocemos: el Reino Unido, Irlanda, toda América de norte a sur, es decir, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, toda América, Australia, Nueva Zelanda y la franja sur del continente africano. Por otro lado tenemos Eurasia, que es toda la Europa continental, es decir, toda Europa excepto las Islas Británicas, y toda Asia, es decir, comprende lo que en aquel momento era la Unión Soviética, incluida, claro está, la parte asiática, y Europa, exceptuando, como digo, Irlanda, Reino Unido y también Islandia. Sí, porque Islandia forma parte de Oceanía con el Reino Unido y con América. Y la tercera potencia sería Asia Oriental, que básicamente comprendería Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. Recordemos que cuando Orwell escribe este libro todavía no ha sucedido la guerra de Corea y por lo tanto Corea no está dividida en 2 como la conocemos hoy. O sea, toda Corea, todo Japón y China. Esos 3 países formarían parte de Asia Oriental. ¿Y qué sucede con el resto del mundo? El resto del mundo es esencialmente el norte de África, África Central, la península arábiga, la India, lo que en aquella época era la India británica y el sudeste asiático. Bueno, pues estos territorios están en disputa. Las 3 potencias se disputan el control de estos
territorios. Y quien dice disputa, dice guerra. Los tres superestados, las tres superpotencias están en constante guerra. Pero eso es solo el plano de fondo. Es decir, esta novela no va de este nivel macro, no va sobre la guerra entre las tres potencias ni sobre geopolítica. Esta novela va sobre un personaje, un hombre llamado Winston Smith, que vive en Oceanía, concretamente en la ciudad de Londres, y que tiene un problema. Este hombre vive, como casi todos los habitantes de Oceanía, y este régimen político totalitario que reina sobre ellos, pues eso tiene como consecuencia que este hombre viva completamente aislado. Existe en este mundo algo que se llama la policía del pensamiento, es decir, que todo, incluidos los pensamientos individuales, están controlados por el partido único que ejerce el poder en Oceanía. Este hecho genera una situación que es la siguiente. El personaje y todos los personajes o las personas que viven en esta sociedad no confían los unos en los otros. Viven sumidos en la mayor desconfianza porque no saben quién los puede delatar con la policía. Es decir, no solo está la policía del pensamiento, sino que después están las personas, los delatores. Y uno nunca puede estar seguro de si su compañero de trabajo, su vecino o incluso su pareja amorosa puede ser un delator, porque todo el mundo es un delator en potencia. Existe la figura del hermano mayor, en inglés Big Brother, que ha dado lugar a todos estos programas de telerrealidad o realities en el mundo. Bueno, pues esta figura del Big Brother o del hermano mayor o del gran hermano, según se traduzca, es un ente que se supone que vela por nosotros, vela por los ciudadanos, pero en realidad lo que hace es vigilarnos. Es decir, que no solo no podemos confiar los unos en los otros, sino que además sentimos una falta de privacidad absoluta. Y esto es lo que más le molesta a nuestro protagonista Winston Smith. En esta crítica al totalitarismo, a cómo el Estado totalitario espía e intenta controlar a sus ciudadanos. El término ciudadano aquí creo que no encaja muy bien, más bien sería súbdito, no sé, a sus habitantes. Pues todo esto está aquí criticado, pero está criticado usando un personaje concreto, muy humano, con el que nos identificamos desde el principio de la novela. Una de las formas en las que el Estado controla o intenta controlar a las personas es a través de la manipulación del lenguaje. Y esto es algo de lo que sabemos bastante y en lo que todos podemos reflexionar en nuestras vidas, vivamos en el régimen político en el que vivamos. Esta manipulación del lenguaje es tan extrema y sobre todo tan totalitaria que no hay salida. Es decir, ya no existe la verdad. No hay ese concepto porque a las personas se les miente constantemente, son manipuladas todo el rato y viven sumidas en este clima de miedo, de desconfianza y de falta de privacidad que es muy difícil que incluso se planteen a ellas mismas cuál es la realidad de las cosas. Nuestro protagonista vive sumido en un estado de parálisis al principio del libro, pero a lo largo de la lectura vamos descubriendo con él que existe otro mundo, que la verdad existe, que sí hay subjetividades, pero hay conceptos que son iguales, realidades, verdades como que el fuego quema, que la guerra es mala, que la paz es buena, que el odio es malo. En fin, estos conceptos que todos entendemos porque los sabemos desde que somos pequeños y son comunes a todas las sociedades, a todas las culturas, están en permanente cuestión y están completamente manipulados y tergiversados en este estado de Oceanía en el que vive el protagonista y todos los demás personajes de 1984. Lo que hace que este protagonista sea todavía más interesante es que él, queriendo o no, es parte del problema, puesto que él trabaja en el llamado Ministerio de la Verdad. Fíjense qué cosa tan tremenda, el Ministerio de la Verdad
en un país, en un régimen totalitario donde no existe la verdad. Es decir, ¿cuál es la función del Ministerio de la Verdad? Pues hacer precisamente lo contrario a lo que sugiere el nombre. Es decir, manipular, cambiar la verdad, traer algo que es mentira y plasmarlo como si fuera la verdad más absoluta. Lo que sucede es que estas verdades van cambiando. Lo que es verdad hoy puede ser, por intereses del partido, por la situación de guerra, algo que no convenga que sea verdad mañana, y entonces se cambia. Vamos hacia atrás, reescribimos los periódicos en las hemerotecas de manera que lo que quede guardado, archivado, no sea lo que se pensaba en ese momento, ni siquiera lo que el Estado quería que se pensase en ese momento, sino lo que el Estado quiere que se piense hoy. Aparte de manipular el pasado, de literalmente reescribir la historia, Winston también es encargado de borrar, de hacer desaparecer periódicos, revistas, cualquier publicación que haga referencia a aquello que al Estado totalitario de Oceanía no le interesa que tengan acceso las personas. Paradójicamente, esto hace que Winston sea un privilegiado porque como él es el que tiene que borrar toda esa información del pasado, alguna de la cual hace referencia incluso al mundo anterior a este régimen totalitario, él tiene acceso a información, a datos. Gradualmente va percibiendo cómo son las cosas, se está dando cuenta de que existe una verdad, una realidad histórica que está siendo manipulada constantemente. Y él no solo se da cuenta de que está siendo manipulada esta realidad, sino también conoce esta realidad porque tiene acceso directo a estos archivos que él tiene que borrar o hacer desaparecer de alguna manera. Así que a pesar de su miedo, Winston supera esta parálisis inicial y se dedica a intentar rescatar el pasado, a intentar rescatar la memoria, no solo a través de estos documentos, sino intentando hablar con personas más viejas, personas que vivieron los cambios, que vivieron la guerra que hubo antes de la llegada de este régimen totalitario. Esta búsqueda poco a poco despierta incluso recuerdos que él tiene de pequeño, porque él nació en un momento en el que todavía no estaba instaurado este régimen, por lo menos no totalmente. Y entonces, al leer estos documentos, al hablar con estas personas más viejas, él también va recordando cosas que tenía olvidadas en su memoria. Más adelante conoce a una mujer joven de su edad, una tal Julia o Julia, y juntos entran en un grupo de oposición, porque sí existe una oposición, una resistencia política subterránea, puesto que no se refleja en ningún medio de comunicación. Es muy difícil incluso, no ya entrar, sino conocer la existencia de este grupo, pero este grupo existe y Winston y Julia entran en él. No voy a entrar más en la trama porque es algo trepidante y que merece la pena descubrir leyendo el libro, pero como digo, la lectura engancha desde el principio. Aquí hay una lucha contra el totalitarismo y esta lucha comienza por la preservación de la verdad y por la preservación del libre pensamiento individual. Desde el punto de vista histórico podemos leer 1984 como una crítica específica del régimen estalinista en la Unión Soviética. Sabemos por otros escritos de Orwell que él era muy crítico, no solo con el estalinismo, sino también con esta complacencia de la izquierda británica a la que él pertenecía con este régimen de terror totalitario que era el estalinismo. En cualquier caso, 1984 es una lectura enriquecedora, trepidante, que engancha de principio a fin. Se puede entrar, como digo, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes intereses, pero sea como sea que entres en esta novela, estoy muy seguro de que la mayoría de los lectores la van a disfrutar muchísimo. Así que muchas gracias por ver esta reseña. Nos vemos en el próximo video. Saludos y felices lecturas.